compatibles la inercia y las leyes de la mecánica con la teoría de la óptica y del electromagnetismo de Maxwell? Einstein decide que tiene que serlo, aunque ello supusiera abandonar no solo el éter, sino también el significado tradicional de tiempo y de espacio. Expone dos postulados fundamentales. El primero es el principio de relatividad de Poincaré. Las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas inerciales. Su segundo postulado establece que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Simplemente asume el fenómeno que Lorentz tanto se había esforzado en explicar. De esos dos postulados, solamente Einstein deduce exactamente las mismas ecuaciones que Lorentz había descubierto, pero ahora con un significado muy diferente. Los conceptos fundamentales de espacio y de tiempo se habían entrelazado. Se puede entender la esencia de esta idea visualizando el tiempo como si fuera otra dimensión. Albert, manteniéndose fijo en el espacio, fluye a través del tiempo. De modo que una recta vertical representa un punto fijo x igual 0. En su sistema de referencia en diferentes instantes. Mientras que una sección de corte horizontal representa instantes simultáneos en lugares diferentes. Por otra parte, alguien que se mueva, Galileo por ejemplo, sigue una trayectoria oblicua. Y así, mientras que lo que Albert cree que es un punto fijo, traza una recta vertical. La idea de Galileo de que nada está pasando aparece como una recta inclinada en x' igual a 0 o en cualquier otro lugar en su sistema. Pero, por supuesto, si Galileo hubiera hecho el dibujo, su línea de posición fija sería vertical y la de Albert sería inclinada hacia el otro lado. Se puede utilizar la misma idea para mostrar la relatividad del tiempo. Cuando Henry y Albert observan la misma esfera de luz que va expandiéndose, esta llega a sus detectores en puntos concretos en el tiempo y en el espacio. Reciben el nombre de sucesos. Mientras tanto, la propia luz recorrerá la suspensión de un cono. Para Albert, los sucesos situados en una sección de corte horizontal son simultáneos. Para él, uno de los detectores de Henry suena primero. Luego, los dos suyos suenan simultáneamente. Y finalmente, suena el otro detector de Henry. Así que él piensa que esos dos sucesos son simultáneos. Pero Henry también cree que esos dos sucesos son simultáneos. O sea, que no solo las líneas de posición constante de Henry están inclinadas, sino también lo están las líneas de tiempo simultáneo. Para Henry, sucesos simultáneos tienen lugar en cualquier parte de una sección de corte oblicua. Así que él cree que primero va una de las señales de Albert, luego las dos suyas y después la otra señal de Albert. Por supuesto, si Henry hubiera hecho el dibujo, habría dibujado sus líneas de posición constante y tiempo constante perpendiculares entre sí. Asombrosamente, eso no hubiera cambiado el cono de luz en absoluto. Esa forma de ver las cosas recibe el nombre de diagrama espacio-tiempo, y de ese modo se pueden visualizar muchos de los extraños efectos de la relatividad. Albert, por ejemplo, cree que la regla de Henry no tiene exactamente 1 metro de longitud. Mientras que Henry, al ver pasar a Albert, piensa que la regla de Albert es más corta. En el diagrama espacio-tiempo, Albert mide longitudes en su eje de espacio, donde la regla de Henry es más corta.
eje de Henry, la situación es a la inversa y la regla de Albert es más corta. ¿Y qué pasa con el misterio de los relojes? ¿Cómo puede cada uno de ellos pensar que el reloj del otro atrasa? Sigamos el movimiento de los rayos de luz en el diagrama espacio-tiempo. En el eje de tiempos de Albert, los tics de Henry están más separados entre sí que los suyos. Pero en el eje de tiempos de Henry, los tics de Albert están más separados independientemente de cómo él lo mire. De hecho, hay más de una forma de mirar la propia transformación de Lorentz. Aunque fueran deducidas primero por Lorentz, Einstein llegó a las mismas ecuaciones pero siguiendo una dirección completamente diferente. Lorentz utilizó las ecuaciones para poder explicar el experimento de Michelson-Morley, mientras que el objetivo de Einstein era establecer la relatividad como principio fundamental y universal para toda la física. Para Lorentz, la velocidad constante de la luz y para todos los observadores fue una mera aparición. Para Einstein, esa velocidad constante fue un principio del cual deberían deducirse todos los demás. Lorentz fue quizá el último gran físico clásico, pero las ecuaciones que llevan su nombre están en el corazón de la relatividad y del futuro que ella creó. De todos modos, hay dos historias completamente independientes sobre la teoría de la relatividad. Una de ellas fue la teoría del éter y luego el experimento Michelson-Morley y otros más que fracasaron en el intento de detectar la existencia del éter. Y entonces Poincaré y Lorentz, con gran dificultad, crearon las fórmulas necesarias para poder explicar los resultados de esos experimentos. Y por entonces también, de forma completamente separada e independiente, el joven Albert Einstein se preocupó de un problema profundo que tenía que ver con la naturaleza de la luz y con la electricidad. Y decidió que este era el modo como el mundo tenía que funcionar. Y apareció con exactamente la misma teoría, pero con una comprensión mucho más profunda de lo que significaba. De modo que puede decirse que Einstein hizo solo menores contribuciones a la teoría de la relatividad, lo mismo que se puede decir que Copérnico hizo solamente una transformación matemática trivial de coordenadas. Pero decir eso sería ignorar de la manera más profunda posible la verdadera historia de ambos asuntos. Seguiremos con nuestra discusión sobre la teoría de la relatividad el próximo día.